Listo. Hola, muy buenas noches con todos. Ya estamos aquí con una nueva entrevista. Tenemos a un invitado muy especial, a Vladimir Pacha. Vladimir, es una alegría tenerte acá, ¿no? Con nosotros y que nos cuentes de una carrera muy apasionante, muy emocionante como es electromecánica. Vladimir, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, Liliana. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todas las personas que están viendo esta pantalla, ¿no? Entonces, muy contento de estar aquí, de compartir más que nada, ¿no? Creo que todos vivimos distintas experiencias y de una u otra manera, si la experiencia de uno le puede servir a los demás, pues qué bueno. Y gracias por esta oportunidad de compartir. Estoy muy contento de estar aquí y enhorabuena. Genial, muchas gracias, Vladimir. Bueno, sin más, pues empecemos con las preguntas, ¿no? Nos vas a contar netamente de esta carrera de electromecánica. Yo creo que muchos chicos, ¿no? Les apasiona, quizás están pensando en seguir esta carrera. Así que, Vladimir, ¿nos puedes contar en primer lugar en qué universidad estudiaste esta carrera? Sí, yo estudié la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional de Loja, en la ciudad de Loja, que soy lojano. Entonces, también hay esta carrera en otras universidades del país. Ahí está en Santo Domingo, en Guayaquil, en La Tacunga, y a nivel internacional también en otros países. Entonces, bueno, yo la estudié en la ciudad de Loja, en la Universidad Nacional de Loja. Ya, genial. ¿Nos puedes comentar un poquito en qué consiste esta carrera? Claro, eh, voy a hacer una pequeña introducción, más bien como una especie de anécdota, porque resulta que cuando yo estaba estudiando, siempre alguien le contaba, bueno, ¿y tú qué estudias? Estudio electromecánica. E inmediatamente yo diría que un 80% de personas me decían, ah, ¿y tú arreglas carros? Ah, entonces tú arreglas los autos. O sea, yo no, no puedo, no sé. Entonces, a veces la gente confunde porque oye electromecánica y piensa que está asociada a arreglar autos. Y no quiero decir que no haya muchas personas que estudiaron la carrera y que tienen la capacidad de hacerlo y las habilidades, muchos graduados de la carrera. Solo hago este paréntesis porque generalmente cuando hablamos de electromecánica estamos hablando de la parte eléctrica y la parte mecánica. Y cuando hablamos de mecánica como tal, la mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de cuerpos. Entonces, cuando yo digo mecánica en términos físicos, pues no me estoy refiriendo a la mecánica de autos, que eso sería mecánica automotriz, y esa sí es una carrera mecánica automotriz, que es distinto. Entonces, no confundirse. Si yo digo electromecánica es otro concepto. Ya, con esta breve introducción, la electromecánica como tal está enfocada en algunos ejes. Uno de los principales es los sistemas de conversión de energía, que se refiere a cómo se transforma la energía de un medio a otro. Ese es un eje, uno de los ejes principales. Luego viene la distribución de la energía. ¿Cómo distribuyo la energía a partir de un punto de generación, por ejemplo? Pensemos en una central hidroeléctrica, cómo se va distribuyendo esa energía. O en una instalación donde hay paneles fotovoltaicos. Yo digo, ¿cómo distribuyo esa energía? ¿Verdad? ¿Cómo administro? Luego hay otra parte, una componente muy importante de la electromecánica que tiene que ver con la automatización de sistemas. Es decir, ¿cómo logro que un sistema trabaje de una manera eficiente, adecuada, mediante automatismos eléctricos? Es decir, que el proceso sea totalmente automatizado, que no tenga yo nada que ver. Entonces, ¿qué hago? Posiblemente obtengo un dispositivo que lo programo y bueno, le doy las órdenes que haga. Pensemos algo muy sencillo, por ejemplo, en la casa, una aplicación domótica, que se encienda la luz a las 6 de la tarde, que se apague a las 9 de la noche, no sé. Y también, por ejemplo, ya podemos ir más allá escalando a los motores, que es lo principal que hay en la industria. Entonces, al control de motores, porque generalmente toda industria se mueve a base de motores. Es decir, ya sea en una banda transportadora, para subir, por ejemplo, un elevador, etcétera. Siempre hay un motor detrás de eso. Y a estos motores, pues, hay que programarlos, su funcionamiento, ¿sí? Entonces, la automatización es otra rama muy importante. Y no solamente vamos a hablar de motores en el sentido de grandes corrientes, sino también pequeños automatismos. Otro punto importante de la electromecánica es el que tiene que ver a la vinculación a la industria en general. Entonces, a través de esta carrera lo que se busca es hallar soluciones a problemáticas industriales. Entonces, pensemos en estos ejes cuando hablamos de electromecánica y de lo que acabo de mencionar.
conversión de energía, distribución de energía, automatización y también servicios industriales, digámoslo así. Entonces, en eso está enfocada la ingeniería electromecánica. Oye, muchas gracias. Sí, ciertamente te confieso que incluso yo pensé que esa mecánica se refería a los carros y todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí da mucho a confundir, ¿no? Eso, chévere, muchas gracias por la aclaración que les has hecho a los chicos, ¿no? Así que ya saben, chicos, electromecánica no es la de lo de arreglar carros, ¿sí? Ciertamente que como dice, tiene quizá algo que ver, pero no se refiere a eso. Genial. ¿Nos puedes comentar un poquito cuántos años son de esta carrera? ¿Son por ciclos? ¿En qué tiempo tú terminas una carrera de electromecánica? Claro, la carrera está, al menos en la Universidad Nacional de Loja, está dividida en 10 semestres, que serían 5 años. Entonces tiene una duración de 5 años, en las cuales vamos a dividirlos también en 3 partes, de acuerdo a la reestructuración curricular que se hizo actualmente. Cuando yo estudié tenía otra estructura, pero lo que actualmente está pues distribuida de la siguiente manera. Los 3 primeros semestres consiste en el estudio de las ciencias básicas. Los 6 semestres, estudio de ciencias profesionalizantes inherentes netamente a la carrera, y el último semestre tiene que ver con el trabajo de titulación. Ahora, de ahí si vamos hablando un poquito de las mismas, por ejemplo, en las ciencias básicas estamos hablando del estudio de la física, de la química, del cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, dibujo asistido por computador, y también algunas asignaturas transversales y complementarias, como puede ser, por ejemplo, proyecto de investigación, también hay taller mecánico. Estas son las ciencias básicas durante los primeros semestres. Durante los siguientes 6 semestres vienen las ciencias profesionalizantes, ya inherentes netamente a la carrera, al electromecánico. Entonces, ahí se estudia los sistemas eléctricos, circuitos eléctricos, sistemas mecánicos, diseño mecánico, se estudia la distribución de la energía, sistemas de vapor, también hay eh, mantenimiento industrial. Entonces, aquí abordamos toda la parte netamente que se vincula a la industria, ¿sí? Y luego, el último semestre está destinado al trabajo de titulación. Entonces, se busca que el estudiante pues, desarrolle su proyecto de grado. Pero a la par también hay otras asignaturas transversales también, no solamente está dedicado el último semestre a un trabajo de titulación netamente, no, también hay otras asignaturas, como por ejemplo control de producción y calidad, también hay, me parece, una que es historia de la ciencia. Entonces, hay algunas asignaturas que no son netamente profesionalizantes en el sentido de la electromecánica, pero que son complementarias. Entonces, de esta manera es como está estructurada la carrera. Entonces, son 10 semestres. Ya, sí, sí, muy bien. Gracias por todos los detalles, ¿no? En cuanto a esto de los semestres, cómo se encuentra estructurado. Y quizá algo de ustedes también hacen, ¿no? Pasantías, no sé si se llaman pasantías o se llaman prácticas preprofesionales. ¿En qué consisten estas? ¿Qué tiempo es? Bueno, quizás ahora no podría dar algo muy preciso, porque tengo conocimiento que me parece que cambiaron un poco eso, pero la sigue habiendo, sí, hay la oportunidad. Eh, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer unas pasantías en el Hospital Isidro Ayora, pero en el área de mantenimiento, porque les explico brevemente, resulta que en el hospital, para producir generalmente, o para cocinar, se utiliza vapor a alta presión, y también para lavar la ropa. Las lavadoras, unas máquinas enormes, utilizan vapor a alta presión. Y pues se imaginarán que para producir vapor, pues es como tener una olla enorme, ¿no? Hirviendo. Entonces tengo una máquina, un hervidor enorme, que se llama caldero. Entonces, o caldero se le dice, caldera de vapor. Y a través de esta máquina están distribuidas tuberías de vapor hacia todos los sistemas. Entonces, hay que hacer el mantenimiento, por ejemplo, de estos dispositivos. Entonces, en mi caso, lo que hice fue, participamos juntamente en el mantenimiento con un profesor que estaba, bueno, el profesor estaba a cargo en ese entonces de la unidad de mantenimiento del Hospital Isidro Ayora, que es el hospital de la ciudad de Loja, ingeniero Pesman Montaño. Y a través de él, digamos, nos dio la oportunidad a algunos compañeros para incursionar ahí. Y lo que hicimos, en mi caso, pues, aparte de meter mano, como se dice, ¿no? En los sistemas,
Hice también un rediseño para la red de vapor, entonces ahí se pueden aplicar muchos cálculos, ¿no? De lo que se ve justamente en la carrera, de cómo se rediseña la red de vapor, cuál tiene que ser la capacidad del caldero, por ejemplo, para la potencia que tiene que manejar. Entonces, en mi caso hice eso, pero a la par también pues, hay muchas instituciones, muchas empresas. Recuerdo que también en ese entonces estaba estudiando en el CECAP un curso, entonces también hice unas pasantías en Malca, y un compañero también estaba haciendo por la universidad, en cambio, en Malca, en una azucarera, ¿no? Malca es una empresa donde se fabrica el azúcar, para los que no la conocen. Entonces, ahí también es una oportunidad muy grande, por ejemplo, de entrar en la parte netamente ya industrial, porque ahí uno se mete a la planta y son unos 4 o 5 pisos donde son puros sistemas eléctricos y mecánicos. Entonces, se tienen muchas máquinas, muchos dispositivos, motores para estar aprendiendo, y también hay que tener obviamente todo el cuidado porque saben que es un poco riesgoso si es que no se va con las normas de seguridad. Inclusive hay ciertos voltajes que son muy elevados y pueden causar tranquilamente la muerte si uno no está muy precavido. Entonces, en ese sentido hay que ir con cuidado cuando se va a abordar esas prácticas profesionales. Los accidentes laborales, pues es muy conocido que han sucedido en todo lado, inclusive hasta uno estando sentado, no sé, en la oficina puede tener un accidente laboral, no se diga en una empresa donde hay muchas máquinas en movimiento. Ya, eso entonces de mi parte, pero también se pueden hacer empresas, por ejemplo, con convenios con otras empresas, instituciones que abren las puertas generalmente, y los estudiantes pueden tranquilamente pues abrirse el campo, inclusive no necesariamente en la ciudad o donde se encuentra la universidad, puede hacer una pasantía tranquilamente en otra ciudad, por ejemplo, durante sus vacaciones. Conozco algunas personas que lo hicieron así, o simplemente no de vacaciones, sino porque quieren hacerlo en otra empresa. En muchos casos hay algunas empresas que financian, por ejemplo, las pasantías en términos de alimentación, y también costean hospedajes. En algunos otros casos no. Entonces eso como que hay más bien que conversarlo con la empresa. Y en ese sentido, pues yo diría que hay muchas oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades. Entonces, más bien depende en qué campo como que nos interese de pronto, sí, o se nos abren las puertas. Genial, muchas gracias. Vladimir, te comento, o sea, yo como profesora, los chicos siempre en el cole nos suelen decir, ¿y para qué me va a servir la matemática? Y según lo que tú nos comentas, es justamente ya le estás aplicando algo, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito, especialmente de la matemática? Yo creo que la matemática es lo que más los chicos se preguntan, pero ¿para qué me va a servir todo esto que estoy aprendiendo? Tú creo que sí lo aplicas, ¿verdad? En tu profesión parece que sí. Bueno, al menos yo diría que en todas las ingenierías de por sí, para el perfil de ingreso a una ingeniería, tiene que haber una gran, digamos, el alumno tiene que ser, le tiene que gustar las matemáticas. Es decir, porque esto da una capacidad de razonamiento, de abstracción, de comprensión del mundo, de los fenómenos. Lo que se estudia acá generalmente son fenómenos físicos, podríamos decir, ¿verdad? Estamos interpretando la realidad a través de una ecuación, por ejemplo, y la ecuación es matemática. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no sabemos la matemática, pues no vamos a poder resolver esa ecuación y no vamos a interpretar la realidad y no vamos a resolver el problema, por ejemplo, que estemos abordando. La ingeniería se trata, en términos sencillos, de resolver problemas, resolver problemas. Entonces, si yo no resuelvo el problema, pues, o sea, no hago nada. Entonces, es decir, la base para todo esto siempre es la matemática, y también a la par también de conocer el fenómeno físico, pues, para poder aplicarla. Entonces, de hecho, yo también fui profesor en la universidad en su momento, tuve la suerte, y de hecho me apasiona la docencia también. Y se puede observar, porque a veces hay personas que tienen cierta debilidad, digámoslo así, no sé, de pronto por la formación no necesariamente tuvieron la oportunidad de abordar todos los contenidos, y cuando hay esa debilidad se nota, porque algunos no es que tengan necesariamente la despreocupación o que no tengan la voluntad de, por ejemplo, de resolver un determinado caso, un determinado ejercicio. Me refiero a los primeros semestres. Entonces, es simplemente porque a veces no hay la suficiente base en cuanto a la aritmética, por ejemplo, o la geometría plana, por ejemplo. Entonces, estos conocimientos son muy, muy, muy esenciales.
y van más allá de decir, bueno, voy a resolver, no sé, para qué me sirve resolver este, no sé, este polinomio. Hay un caso que necesariamente alguien puede decir, pero este polinomio nunca lo voy a aplicar en la vida. Y yo diría que hasta cierto punto alguien puede decir, bueno, sí, a lo mejor no lo vas a aplicar en tu vida, pero la ventaja de la matemática es que a través de esto ayuda a desarrollar el razonamiento. ¿Sí? Y si no se desarrolla el razonamiento, entonces es imposible, o sea, abordar todos los contenidos o tener éxito de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, es muy importante desarrollar, por ejemplo, estos ejercicios, me refiero en el colegio, especialmente cuando te mandan, bueno, la miscelánea de ejercicios, ¿no? Tú dices, ay, esto no me sirve de nada. Te está sirviendo de mucho porque a través de eso estás desarrollando tu capacidad de interpretar la realidad. Y más adelante, pues, esto servirá pues de base también para abordar materias más que tienen otro nivel de complejidad, digámoslo así, porque se vendrán, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o cálculo vectorial, que son asignaturas que son un contenido más fuerte de lo que se ve en el colegio. Y, por ejemplo, si vamos escalando esto más allá, algunos, cuando su carrera, por ejemplo, no necesariamente continúan en la parte académica, o ya se abren campo en la parte industrial, a lo mejor ya van a aplicar cuestiones más sencillas y se van a olvidar a lo mejor de una ecuación diferencial, y es verdad. Pero si uno continúa, por ejemplo, y te dedicas a la investigación, las ecuaciones diferenciales van a ser la base de todo, de la interpretación de la realidad del mundo. Y lo digo personalmente, porque ahora yo me encuentro en esta etapa, entonces, eh, si, no se, si no se usan las ecuaciones diferenciales, no se puede interpretar la realidad simplemente. Entonces, a través de esto, la matemática nos da la herramienta básica para poder tener, tener éxito, diría yo, ¿sí? Listo, genial. Gracias, Vladimir. Vladimir, ¿nos puedes también comentar quizá los chicos que desean ingresar a esta carrera? No sé, de lo que nos hablas es de la física y la matemática. Creo que no sé, tienen que venir con qué conocimientos o en la carrera les comienzan a enseñar desde lo básico o no sé si ya van con cosas avanzadas y que tal vez si yo no voy con buenas bases puede ser que tenga las falencias que tú dices, ¿no? Se nota ciertos vacíos. No sé qué conocimientos tendrían que tener. Creo que estas dos asignaturas son las del cole que aplican en la universidad, ¿verdad? Por lo general, como te comentaba, el perfil de ingreso siempre es que tenga el alumno una capacidad de abstracción, ¿verdad? Y razonamiento lógico. Entonces, generalmente esto viene asociado al desarrollo de estrategias, por ejemplo, en la matemática, en la física, la geometría. Cuando inicia la carrera misma, por ejemplo, se parte desde el cálculo diferencial y va avanzando el cálculo integral, si hablamos en términos de matemática. Entonces, para abordar el cálculo diferencial se supone que tiene que haber una base sólida de aritmética, ¿sí? Es decir, el alumno ya tiene que saber perfectamente desarrollar polinomios, funciones, ¿verdad? De pronto hacer divisiones entre polinomios. Estas cuestiones siempre se ve que a veces todos no tienen como que el mismo nivel o algunos ya se olvidaron. Entonces, hay situaciones más todavía elementales, por ejemplo, interpretar correctamente las potencias de los números, ¿no? Un determinado polinomio elevado a de cierto grado, ¿verdad? Entonces, saber tener una base sólida de esto. Esto es lo que da generalmente una gran ventaja a los alumnos, porque como comento, se inicia desde el cálculo diferencial y luego va al cálculo integral, que el cálculo integral requiere base del cálculo diferencial también. Entonces, o sea, todo es una cadena y así va arrancando. Entonces, lo que más o sea, hay que tener cuidado es, yo diría, en la parte del álgebra como tal, porque es ahí donde la mayoría a veces tienen pequeñas dificultades en el álgebra y a veces son cuestiones elementales inclusive. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Y también yo diría que ayuda bastante la geometría, cuando se tiene bien claro la geometría y también a veces algunos que ya, por ejemplo, cuando hacen demostraciones, qué sé yo, de ángulos, que demuestren que este ángulo es igual al otro, no sé. Entonces, esos ejercicios siempre son muy buenos porque te ayudan a desarrollar esa capacidad de interpretación y es como que te van entrenando para futuro. Entonces,
yo diría que en sí el álgebra es una base muy importante para abordar al menos el cálculo. Ujú. Sí, genial. Así que ya saben, chicos, si es que alguien está pensando en seguir esta carrera, pues a echarle muchas ganas, ¿no? A la matemática. Sí, Vladimir, también nos comentabas algo acerca de, no, lo que actualmente estás haciendo, estás estudiando actualmente. ¿Nos puedes comentar un poquito de las experiencias que has tenido aparte después de graduarte de ingeniero? Tengo entendido que has estado en algunos países estudiando, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito de esta experiencia? Bueno, sí, eh, como tú mismo dices, bueno, son experiencias y yo creo que he tenido la suerte también de aprovecharlas o simplemente de que se han dado. Ahora, lo que sí yo digo también es que no todos tienen por qué seguir el mismo camino de alguien. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en un camino un poco más académico o vinculado a la investigación. Y eso es lo que me gusta. Y no todos tienen por qué gustarle esto. Entonces, hay muchos campos en la electromecánica, ¿verdad? En mi caso, yo estoy vinculado un poco más a la parte académica y de investigación. Respondiendo a tu pregunta ya en concreto, cuando yo después de graduarme tuve la oportunidad de estudiar en España, sí, a través de una beca. Entonces estuve allá haciendo una maestría. Luego retorné a Ecuador y estuve trabajando justamente en la Universidad Nacional como profesor por 5 años en la carrera justamente de electromecánica. Luego nuevamente me dio una oportunidad de estudiar un doctorado y yo actualmente estoy, bueno, ya tengo que acabar en estos meses. Estoy estudiando un doctorado en Chile. De hecho, ahora estoy en Chile, estoy en Santiago. eh, entonces, y a partir de esto, por ejemplo, también se abren otras puertas. El año pasado, como parte de la Universidad de Chile, también tuve la oportunidad de viajar a Francia, entonces también para hacer una pasantía. Igualmente fue una experiencia muy motivadora y muy enriquecedora, no solamente a nivel de conocimiento, sino también a nivel de cultura. Entonces, yo diría que todas esas oportunidades nos van haciendo crecer, nos van haciendo madurar. Y aparte de eso, eh, también uno tiene la oportunidad de vincularse, no necesariamente solo en la parte académica, netamente, sino también uno va vinculándose a problemas de la realidad, digamos, en términos ya prácticos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con mi profesor de tesis, también estamos vinculados a un proyecto del estudio de los autos eléctricos. Entonces, ahí se puede ver también que estamos vinculados a la investigación en la parte práctica. Es decir, no todos son solamente, no se resumen en decir, bueno, así voy a estudiar números y números, y no, sino más bien también a la final los números son simplemente una herramienta para interpretar la realidad. Entonces, en mi caso, digamos, he ido por este camino. Y, y yo diría que si todos tienen las ganas, o sea, simplemente lo vamos a hacer, porque en mi caso tampoco es que yo vengo de, no sé, de una familia adinerada, ¿no? eh, Siempre hemos vivido modestamente. Mis padres, de una venta justamente, bueno, que en paz descansen, pero tuvieron tuve la suerte de recibir su apoyo en cuanto a la educación. Eh, entonces yo pienso que hay que saber aprovechar todo eso cuando se nos da la oportunidad. Y algo adicional a eso, yo complementaría también y les compartiría especialmente a los estudiantes que ahora van a ingresar a la universidad, que estudien mucho inglés, porque esto les va a abrir muchas puertas, no necesariamente a través de una maestría, también puede ser a través de un trabajo o para viajar. Entonces, estudien inglés, no necesariamente esperen ingresar en una academia. Yo recuerdo que ingresé a una academia cuando ya me gradué de la universidad, estuve creo que medio año, pero ya en ese entonces ya como que ya había estudiado por mi parte más bien. Entonces yo más bien era autodidacta en el inglés. Y les digo que, o sea, estudienlo, ¿no? O sea, tienen que estudiarlo, tienen que, porque es una puerta que se les va a abrir en cualquier lado. Siempre les va a dar ese plus. Y recuerden que hoy en día toda la literatura, si quieren estar actualizados, la fuente principal va a estar en inglés por lo general, ya sea de artículos científicos, de publicaciones más recientes, o simplemente para estar enterado de las noticias en términos sociales y científicos también, va a haber un fuerte contenido en inglés. Entonces, también es importante que lo aprovechen. Hoy en día, a través del Internet, por ejemplo, hay grandes recursos, hay grandes oportunidades.
Yo recuerdo cuando yo estaba de estudiante, o sea, recién estaba abriendo el internet, al menos cuando salí del colegio, o sea, no teníamos la oportunidad. Entonces, quizás solo con los libros por ahí del colegio, entonces como que revisando ahí o tratando de repetir las mismas lecciones. Más adelante ya como que ya empezó a abrirse el internet, entonces ya era más fácil acceder a algunos recursos, pero hoy en día hay una oportunidad mucho más grande. Entonces, eso yo sí les motivo. Y otra, otra información o otro consejo también diría yo es que hoy en día lo que está primando es la ciencia de datos, ¿sí? O data science que se llama. Entonces la ciencia de datos está vinculada netamente a la programación. Ustedes saben que hoy en día todo el mundo ya se mueve en base a computadoras, ¿no? Entonces, si quiero hacer determinado proceso, determinadas actividades, ya se las hace simplemente programando, ¿no? Entonces, esto es muy importante y eso es lo que está abriendo también las puertas hoy en día. Entonces, esto les va a dar un plus sumamente grande también. Entonces, si alguien está interesado también, ya especialmente los que les interesan estas carreras de ingeniería, tienen que saberlo de por sí, que la programación va a estar presente también por ahí, que les va a abrir también un campo muy grande. Y aparte que lo van a necesitar, porque para procesar los datos, para procesar información, van a necesitar utilizar algún lenguaje de programación. Entonces también esto es algo muy importante que les trato de motivar, porque todo se lo puede aprender. O sea, simplemente se necesita la motivación y se necesita saber que somos capaces, porque nadie obviamente nace sabiendo nada. Entonces, yo creo que a medida que nos vamos proponiendo objetivos, sueños y los vamos haciendo, entonces simplemente eso, ¿no? A tratar de estar conscientes de que podemos hacer muchas cosas, de que podemos realizar nuestros sueños, diría yo. Entonces, y también obviamente cuesta trabajo, porque no es que todo aparece de la noche a la mañana, ¿sí? A veces es un proceso, a veces nos puede costar un poquito más, no sé. Lo importante es tener esas ganas, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, ciertamente, gracias por la motivación, ¿no?, que les das a los chicos. Es muy bonito, ¿no? Compartir nuestras experiencias y que ellos también aprendan a soñar y saber que todos estamos en esa posibilidad de lograr nuestros sueños si le ponemos ganas y empeño, ¿no? Quizá nos puedes también comentar un poquito sobre las becas. Es muy complicado conseguir una beca, no sé cómo, un poquito, ¿no?, del proceso. Bueno, yo les hablo de mi experiencia, más bien. En aquel entonces, yo recuerdo que se rendió un examen. Hoy en día, bueno, me refiero a los últimos años, porque en este año, por ejemplo, como está un poquito más difícil la situación, al menos en el país, no ha habido la oportunidad. Pero antes estaban rindiendo un examen que se llamaba EXAIP. Entonces, a través de este examen, lo que valora este examen es generalmente la capacidad lectora, la capacidad de razonamiento matemático, razonamiento lógico y también inglés. Entonces tiene estos componentes. Entonces generalmente van a pedir exámenes de ese tipo. Ahora, hay otras instituciones que a veces no necesariamente te piden examen, algún tipo de examen, sino que más bien te evalúan tu hoja de vida. Entonces, esto yo hablo a nivel internacional, porque también hay otros tipos de instituciones que pueden ofrecer becas. Por ejemplo, la Fundación Carolina, que da becas en España. También hay en México también hay otras instituciones que suelen dar becas, ¿sí? Becas OEA, también de la Organización de Estados Americanos, que también suele dar bastantes becas. Y a nivel internacional, muchos países eh, que tienen ciertas relaciones, ¿no?, diplomáticas con Ecuador, o no necesariamente con relaciones diplomáticas, sino simplemente en sus páginas tienen publicadas becas. Pero obviamente el requisito principal va a ser el idioma, el inglés. Entonces, en ese sentido, pues es determinante que exista un nivel de inglés intermedio avanzado, nivel B2, en algunos casos B1, de acuerdo a la clasificación del marco común europeo. Entonces, yo diría que aquí va a depender un poco de la institución en donde estamos aplicando para la beca, porque cada uno va a tener sus reglamentos, sus requisitos, ¿no? Entonces hay que cumplirlos en ese contexto. Igual lo que va a primar también, si es que tienen buenas notas, entonces eso también les va a ayudar, porque van a tener cierta ventaja también, tienen, si tienen buenas notas, ¿no?, en su carrera. Y también a veces se evalúa la condición socioeconómica. Entonces es como que una suma de todos estos aspectos, ¿verdad? Yo diría que
hay que estar, o sea, atento simplemente, porque si a alguien le interesa, o sea, simplemente, o sea, tiene que estar atento. Y no solamente me refiero a las páginas, en este caso de Ecuador, sino en las páginas de afuera, internacionales, porque si solo esperamos en las páginas de Ecuador, a lo mejor vamos a hallar una convocatoria anual o no sé, o no anual, sino a lo mejor inclusive con más, un periodo más grande. Entonces también pueden buscar becas afuera, ¿no? Inclusive también acá en Chile también hay becas CONICYT, ¿verdad? Que también abren las puertas para estudiar a estudiantes extranjeros. Y acá tengo conocimiento igual que ellos dan un puntaje muy alto, por ejemplo, cuando vienen, cuando tienen buenas notas, ¿no? Eso también es importante destacar. Eh, entonces yo diría que ante todo, si se puede, si tienen el sueño, o sea, lo pueden hacer. Entonces, lo que más bien siempre tienen que estar presente es buscando la oportunidad, porque la oportunidad va a haber, sino más bien uno tiene que estar despierto a en qué momento aplicarla, en qué momento aprovecharla. Y, y pues por otra parte también decirles que si a veces no salen las cosas, pues hay que esperar, ¿no? Que no necesariamente tiene que todo por qué salirnos. A veces a la primera, a veces también nos toca esperar y no hay que, lo importante es insistir. Y por otra parte, como les comentaba, a veces también no necesariamente todo el mundo tiene por qué la obligación, diría yo, de seguir a lo mejor desarrollando un estudio superior. Lo que sí, siempre es importante actualizarse, pero si alguien no necesariamente quiere, bueno, decir, y bueno, ya no quiero seguir una maestría porque no me siento cómodo simplemente haciendo mi trabajo, y está bien también, yo creo, porque hay muchas personas, yo conozco, de hecho, por ejemplo, tengo amigos, compañeros inclusive, que ahora están trabajando en sus emprendimientos, tienen sus empresas, o algunos ya se dedicaron netamente a hacer sus propias actividades, ¿no? Entonces están tan metidos en eso, entonces igual ya tienen su digamos, su campo bien definido. Y más bien lo que buscan es especializarse en eso. A lo mejor sí se actualizan con cursos, a lo mejor en internet o simplemente con cursos a través de fabricantes, qué sé yo, de determinadas marcas. Entonces se van actualizando sus conocimientos, pero no necesariamente a veces buscan ya ellos decir, bueno, ya quiero estudiar una maestría, por ejemplo. Entonces, a veces también depende de un poco de la orientación, yo diría yo, ¿sí? Entonces, en mi caso, pues, en mi caso a mí me gusta la docencia, entonces yo creo que al docente de por sí está más que llamado, obligado a capacitarse o a estar buscando continuamente mejorar sus capacidades. Y yo diría todo a la final es para ofrecer a los demás y también para sentirse bien con uno mismo. Entonces, ese es mi criterio alrededor de esta parte. Ya, muchísimas gracias, Vladimir. Así que ya saben, chicos, si es que alguien quizá desea ir a otro país, pues estudiar mucho, ¿no? Tener buenas notas, porque es uno de los parámetros, ¿no? Para que puedan acceder a las becas. Inglés, ¿no? Inglés, yo sí creo que también igual es muy importante, como lo acaba de mencionar Vladimir, ¿sí? Muchas gracias, Vladimir. Bueno, agradecerte, creo que ha sido muy claro, ¿no? En qué consiste la carrera, qué es lo que tienen los chicos que tener en cuenta. Muchísimas gracias, agradecerte eso, Vladimir. Quizá un mensaje final que les quieras dar a todos los chicos que están como que emocionados, están con estas ganas de seguir esta carrera. ¿Qué les dirías a todos esos chicos? Eh, yo les diría, bueno, que se animen, ¿no? Que ante todo que pongan en la balanza, ¿verdad? Cuando uno está acabando generalmente la secundaria, está en ese, y ahora qué se viene, no sé, estoy indeciso. Entonces hay que poner en balanza qué es lo que más nos gusta y ver qué pesa. En este caso, si te gusta más un poco la parte de matemática, física, esta parte del razonamiento abstracto, o sea, una ingeniería generalmente te va a ir muy bien. Y no necesariamente quiere decir que no puedas ser hábil en otra o tengas la capacidad para desenvolverte en otro campo, lo puedes tener. Pero la ingeniería va a ser una opción de por sí. También les aconsejo que busquen los programas en las universidades, por ejemplo, si quieren seguir, por ejemplo, arquitectura, no sé, pongan en cualquier universidad que ofrezca arquitectura y miren el programa, miren los contenidos, si es que hay, ya se pueden imaginar por dónde va, ¿verdad? Inclusive también en nuestra carrera electromecánica también los programas están disponibles en la página de la Universidad Nacional de Loja, pueden revisar los contenidos, ¿verdad? Para ver si se imaginan, si sueñan, por ejemplo, sí, yo sí me imagino resolviendo este tipo de sistemas, ¿verdad? Porque a través de nuestra carrera, por ejemplo, hay trabajo, como les comentaba, que puede ser en la parte de la electricidad, sistemas eléctricos de distribución, en la industria, para automatizar procesos. Actualmente también hay bastante campo en la minería,
porque a través de las provincias de Zamora, Chinchipe y el Oriente que están desarrollando proyectos mineros, yo conozco muchas personas, ingenieros electromecánicos, que están trabajando en la minería. Eh, También hay oportunidades en industrias en general, industrias lácteas y industrias cárnicas. Eh, entonces, y pueden también ser autónomos, pueden dedicarse a su propia empresa. Por ejemplo, también conozco muchas personas que dan sus servicios de mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento para, por ejemplo, puede ser para sistemas de seguridad o también para sistemas industriales. Eh, entonces, hay algunos campos en los cuales ustedes pueden desarrollarse. Entonces, yo les diría que si están con esa chispa ahí, o sea, si están inclinándose a esa carrera, o sea, si se deciden, háganlo con decisión. Y todo pueden, y si tienen algún vacío, qué sé yo, simplemente ustedes pueden desarrollarlo, ustedes pueden superarlo. O sea, no se trata de decir, quizás ver como algo inalcanzable. Todos podemos desarrollarnos, todos podemos alcanzar nuestros sueños si tenemos esas ganas, si tenemos esa pasión para hacer las cosas. Entonces, simplemente decídanse, decídanse con mucha energía, ¿no? Hacer las cosas y como menciono, si es que en algún momento fallamos, pues a levantarse simplemente, porque no nos podemos quedar ahí, que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Así que adelante, muchachos, yo espero que tomen la mejor decisión, ¿verdad? En este caso, la ingeniería electromecánica es una carrera muy bonita, eh, que tiene muchos campos, como les comento, y si ustedes se animan, pues les comento que les va a ir muy bien, ¿no? Entonces, igual les va a requerir su sacrificio, su dedicación, ¿verdad? Como a todo diría yo, porque si queremos ser buenos en algo, no necesariamente en esta carrera, sino en todas, igual todas nos van a costar. Entonces, yo diría que a la carrera que elijan, pues tienen que ir con todo, o sea, no necesariamente ir a relajarse. Sí, Vladimir, sabes que quiero aprovechar tu presencia también. Tú me dices que trabajaste como docente en la universidad. Quizá, bueno, ya estamos dándoles todas estas pautas de cómo va a ser, de animándoles un poco a los que van a entrar a electromecánica. Pero quizá nos puedas hablar, pongámonos en el punto de que ya alguien está estudiando electromecánica, qué sé yo, primero, segundo, tercer semestre, y quizá rayos, o sea, cree que no puede, que se le viene como que muy difícil. No sé, algún mensaje quizá que les puedas dejar así como que bien grabado a los chicos para que si algún rato pasan por esa etapa, que después de un año y medio, 2 años, como que sienten que ya quiero retirarme, ¿no? Tú que ya tuviste esta práctica como docente, ¿no? Y me dices que también te gusta, ¿no? La docencia, ¿qué les dirías a todos estos chicos cuando ya estén pasando por ese momento difícil que dicen quiero dejarlo, hasta ahí, mejor me retiro? Eh, bueno, yo diría que a veces, o sea, pueden ser dos partes, ¿verdad? Una puede ser que verdaderamente el estudiante a lo mejor no tomó una buena decisión y puede pasar que a lo mejor, o sea, fue muy apresurada su decisión de estudiar esto y que se sintió mucha presión. Y lo digo sinceramente porque especialmente en los primeros semestres suele haber un porcentaje alto de personas que pierden el semestre o que se retiran. Es un porcentaje muy alto. Entonces, a veces es generalmente por la presión, no de las tareas, no sé, de las pruebas, pero a veces hay personas también que verdaderamente, aunque puedan tener ciertas deficiencias o puedan caer en determinado momento, pues, pero tienen las ganas, ¿no? Es lo que buscan. Entonces, en ese sentido, pues es muy distinto. Ahí, pues, decirles que simplemente tienen que salir adelante, que tienen, por ejemplo, en la universidad existen tutorías con los profesores, tienen que aprovechar las horas de tutorías, tienen que, obviamente ahora con el Internet, tienen muchos recursos para investigar, para consultar, y sobre todo yo diría yo también que tienen que preguntarle siempre al profesor, o sea, no se queden con esa duda, no se queden eh, con ese miedo, porque el profesor está ahí para ayudar y ese es su rol. A veces piensan que el profesor es el tirano, el malo, ¿no? No se trata de eso, el profesor es simplemente un guía del conocimiento. El estudiante es el que se desarrolla profesionalmente, el estudiante es el que va construyendo el conocimiento como tal. Entonces, en ese sentido, yo les digo que simplemente no tengan miedo, ¿no? Que siempre y cuando, por ejemplo, lo hagan de una manera respetuosa, hasta pueden debatir con el profesor tranquilamente, no digo pónganse a pelear. Si, si son respetuosos, pues, ¿por qué no? Porque tampoco el profesor quiere decir que uno ya tiene la razón de todo y uno también puede hasta equivocarse. Entonces, a lo que voy es que si estamos conscientes de que esto es lo que me gusta, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, o sea, simplemente hay que seguirle dando con todas las ganas, sin desmayarse,
y saber que lo podemos lograr, ¿no? Así que, y por otra parte también si tienen algún problema, a veces yo les digo porque también he visto muchos estudiantes que han pasado por eso, a veces problemas familiares, problemas personales, ¿no? También conversenlo principalmente con sus amigos y luego con profesores, también tienen aparte apoyo de psicólogos, por ejemplo. Lo importante es no quedarse callado, porque a veces esto puede derivar en situaciones mayores. Si tienen algo, simplemente expresenlo o traten de buscarle una solución a eso. Ante todo, yo les comparto algo que escuché acá un profesor muy eh, un profesor muy inteligente. Él decía, yo antes de reunirme con profesionales, yo me reúno con seres humanos, nos dijo en una reunión, y es verdad. Entonces, igualmente yo lo extrapolo eso a todo lado. Igual en las aulas, antes de ser profesor-alumno, somos seres humanos. Entonces yo pienso que siempre debe primar esa comprensión, ¿verdad? Entonces, si partimos con esa base, pues yo creo que muchas cosas se pueden solventar fácilmente, ¿no? A través del diálogo. Entonces, simplemente que decirles que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo, que se sientan también en confianza y que sepan que los profesores están ahí pues justamente para ayudar al alumno, porque ese es su rol, ¿no? Y para hacer crecer pues al, al país, ¿verdad? Porque ese es el objetivo también, hacer crecer al país, ¿no? De formar profesionales cada vez mejor, que los profesores también sean cada vez mejor. Sí, muchísimas gracias, sí. En realidad, muchísimas gracias, Vladimir, por todos tus aportes, por todos los conocimientos, por todo lo que has compartido con los chicos. Estas entrevistas seguro que les van a servir a todos los que están con esta inquietud, ¿no? De querer seguir esta carrera. Eso, Vladimir, agradecerte infinitamente por habernos acompañado esta noche aquí, ¿no? A todos. Y no me queda nada más, ¿sí? Muchísimas gracias, Vladimir, y a todos los que han estado también acompañándonos esta noche, pues esperamos que les sirva todos los conocimientos que nos ha brindado Vladimir. En realidad yo creo que son muy enriquecedores, ¿no? En muchos de los ámbitos. Así que, Vladimir, muchísimas gracias. Gracias Liliana, un gusto estar aquí en este momento contigo y también con todas las personas que están viéndonos. Muchas gracias por todo, ¿no? Ok, Esperamos que estén gracias. muy